La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, ¿de verdad le permitimos a Cristo vivir en nuestro lugar? Porque en un mundo cada vez más caído y donde la cultura del yoísmo y el egoísmo prevalecen, necesitamos estar seguros que realmente hemos muerto a nuestros deseos, como para decir que quien vive en nuestro lugar es el Señor Jesucristo. No me dejarán mentir, pero ¿a poco no es verdad que hoy en día hay infinidad de creencias aparentemente justas que generalmente se etiquetan de cristianismo, pero que no son más que una corriente surgida en el ambiente religioso que por ningún motivo debemos de seguir? Y no debemos de seguir porque, como decía Platón, el filósofo griego, la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. Y así están las corrientes mundanas que no predican la verdad para no perder personas. Pero muchos de los que lo siguen sí pierden a Cristo por seguir a quienes las enseñan. Los cristianos tenemos la Biblia que nos define quién es un verdadero cristiano. Porque a diferencia de tener una creencia o ser fanáticos religiosos, los cristianos tenemos una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, quien nos pide que si queremos seguir y obedecer sus enseñanzas, no lo digamos de palabra, sino que lo demostremos en los hechos, porque para Él es más importante no lo que decimos que creemos, sino que lo que creemos lo demostramos con nuestras acciones. De tal manera que debemos diferenciarnos de los creyentes tibios que, aunque dicen creer en Jesús, no están entregados a Él. Es decir, un simple creyente es alguien como Judas que andaba con Jesús, caminaba con Jesús y comía del plato de Jesús, pero no era de Jesús. Por eso, considerando el hecho de lo cerca que estaba Judas de Jesús durante el tiempo de su ministerio, claro que es difícil imaginar su traición. Sin embargo, pasó. Y ahora su historia es un recordatorio para nosotros de que las apariencias pueden engañar. Así que cuidémonos del hipócrita que endulce el oído con la verborrea de sus mentiras, porque nos puede llevar a perder la vida eterna. En alguna ocasión alguien dijo: el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer a través de un hombre totalmente rendido a Jesucristo. Eso seguramente fue dicho al azar. Pero la Escritura nos narra que en los inicios de la historia del cristianismo hubo un hombre cuya vida experimentó un cambio radical al grado de vivir totalmente entregado a Dios. Y hoy veremos a la luz de la Escritura lo que ese personaje nos enseña para que podamos identificar si realmente nosotros, ustedes que me están escuchando y yo, hemos muerto al yo y al ego, permitiéndole al Señor Jesucristo que sea Él quien reine en nuestras vidas terrenas. El hombre a quien aludo testifica delante de un rey sobre las acusaciones que pesaban sobre él y lo hace con cara descubierta, sin encubrir sus faltas, sin templar, sin intentar minimizar el celo perverso para hacer lo que hacía. Y dice en Hechos 26, 9 al 13, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo.
como estoy segura que hablo a personas que leen la escritura diariamente, puedo asegurar también que ya identificaron a la persona de quien se trata. Y si no, entonces déjenme decirles que me refiero al apóstol Pablo, quien estaba frente al rey Agripa. Y lo que dice es que sentía mucho celo. Enfermizo, por supuesto, era un celo que acababa casi con él. Al ver que había personas que seguían a Jesús de Nazaret, y él estaba furioso al pensar que esas personas ya no iban a ir más al templo a ofrecer sacrificios y sobre todo que dejarían de obedecer al sumo sacerdote. En Hechos 26, 14 al 18 se nos dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, o sea, patear, ¿verdad? Patear el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Ustedes pueden imaginarse ese evento? Ese evento se nos narra perfectamente bien en Hechos 9. Totalmente, es una cosa ahí que increíble, es algo muy bonito. Él mismo da su testimonio de lo que le sucedió camino a Damasco, cuando Dios se apoderó de él, que era un asesino perseguidor de cristianos. Pero ¿saben qué? Lo transformó en un mensajero. Eso es lo que significa apóstol, mensajero. Cuando Dios tomó al perseguidor y lo transformó en el mayor predicador de la historia, ese fue Pablo. Cuando Dios se apoderó del ejecutor y lo transformó en el mayor expositor del evangelio que el mundo haya visto. No se nos olvide que él predicaba igual en una sinagoga que en un templo. Él nunca cambió las verdades del evangelio. Él fue el mayor expositor de la palabra de Dios. Y ahora lo leemos en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es lo que le da título al estudio de hoy. Sí, porque yo pregunto, ¿verdaderamente Cristo vive en nuestro lugar? ¿Y qué es lo que Pablo decía? Yo creo que esa es la cosa más increíble que un hombre puede decir de este lado de la eternidad. Y son precisamente estas palabras las que deben salir de nuestros labios cada mañana cuando nos levantamos y decirle al mundo, al diablo y a nuestra carne, que ahí la traemos todo el día. Aunque en mi vida sortee adversidades y soporte tentaciones, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero debemos decirlo con convicción, como que de verdad lo creemos, como que de verdad lo estamos haciendo, que de verdad pueda surtir efecto y que agrademos a Dios con eso, glorifiquemos a Dios por eso. Recuerden que nosotros el propósito de haber sido creado es para que glorifiquemos a Dios. Filipenses 3, de 4 al 7. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Como leemos, Pablo era judío y tenía un linaje como todos los judíos, porque es la única, son los únicos que tienen un linaje, que saben de dónde vienen, que por increíble que parezca, al finalizar su carta a los Gálatas, ni siquiera lo toma en cuenta.
Y lo sabemos por lo que escribe en Gálatas 6:14. Allí nos dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Ahora, aquí hay una cosa que ni ustedes ni yo hemos visto nunca. La muerte agonizante de un hombre en la cruz. Claro, eso fue en la época del Imperio Romano, donde eso era práctica común. Y es precisamente en el momento que se le aparece el Señor que Pablo le dice adiós al mundo. Es decir, a partir de ese momento, el mundo corrupto estaba crucificado para él y él para el mundo. Por eso él también dijo, yo estoy crucificado para el mundo. ¿Qué significa esto? Que la vida cristiana deja de ser una vida mundana y nuestros deseos ya no son la prioridad. Ahora vivimos la vida en Cristo. Ahora es Cristo por nosotros. Y este es un hecho real. A veces se habla de vivir una vida siempre sacrificada, pero eso no era lo que Pablo estaba diciendo en este pasaje. Lo que estaba diciendo es que ya hemos sido crucificados con Cristo y ahora debemos de vivir por la fe en el Hijo de Dios. Recordemos que la muerte de Cristo no fue solo el pago de la pena por nuestros pecados, fue también su muerte en nuestro lugar. Jesucristo no fue solo el sacrificio por el pecado, también fue el sustituto de todos los que creen en él. Miren, digamos que una persona puede hacerse morir y aunque encuentre diferentes maneras de quitarse la vida, nadie puede crucificarse a sí mismo. Por ello debemos de entender lo que Pablo quiso decir cuando dijo, estoy crucificado con Cristo. Porque lo que está diciendo es que cuando Cristo murió en la cruz, él también fue crucificado. ¿Por qué? Porque su muerte fue sustitutiva. Fue una muerte en el lugar de Pablo y nuestro. O sea, en el de usted y en el mío. Es decir, de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Romanos 6:3 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por medio del bautismo, que para los cristianos obviamente es el del Espíritu Santo, no es el bautismo en agua, sino el del Espíritu Santo, les invito para que estudien o escuchen los estudios 52 y 53. Híjole, son como del 2018, yo creo más o menos esos estudios, donde hablo del bautismo. Son 4 tipos de bautismo y el de nosotros es el del Espíritu Santo. Bueno, pues por medio del bautismo nosotros nos hemos identificado con Cristo y ya hemos sido sepultados y resucitados con Él, pero para que llevemos una vida nueva, porque ahora estamos unidos al Cristo vivo. Nosotros no tenemos la oportunidad de conocerle desde el punto de vista humano, digamos, porque Él ya no está en la tierra. Él ya no está aquí. ¿Dónde está? Pues ahora está a la derecha del Padre como el Cristo glorificado. Por eso Pablo decía que estaba crucificado juntamente con Cristo. Pero, ¿cómo es que Pablo podía decir tal cosa si seguía vivo? Gálatas 3:11 nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dice el pasaje que por la ley nadie puede ser salvo, eso significa justifica. La ley no puede darnos vida porque todos somos prisioneros del pecado. Si la ley pudiera dar vida, entonces podríamos hacernos juntos ante Dios solamente por obedecerla. Pero no es así porque además, ¿saben por qué tuvo que venir Cristo? Porque nadie pudo cumplir la ley. Así de sencillo. Entonces, ¿quién nos ha dado vida? ¿Cómo es que vivimos? La respuesta nos la da el mismo Pablo diciendo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mis hermanos, esto es lo importante. Cristo murió por nosotros aquí en la tierra para que pudiéramos vivir, miren dónde, allá arriba en el cielo.
para que Él pueda vivir en nosotros aquí en la tierra. A través del Espíritu Santo, obviamente, porque ya sabemos que Él está en la tierra y ahora su lugar lo ocupa el Espíritu Santo. Y añadió Pablo, y lo que ahora vivo en el cuerpo, o lo que ahora vivo en la carne, que es lo que significa carne, cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué clase de vida es esta? Bueno, pues muy simple, es una vida de fe. Somos salvos por fe, vivimos por fe, andamos en este mundo por fe. Esto es lo que significa andar en el Espíritu o vivir por el Espíritu. Y sigue diciendo, dice, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo nos amó. La cosa es que no bastaba su amor para introducirnos al cielo y se tuvo que entregar por nosotros. Por ello el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y si hay alguien que no ha recibido ese regalo y que me está escuchando, pues necesita creer que el Señor Jesucristo es quien le ofrece el regalo de la vida eterna. Tiene que creer que Él murió por sus pecados a cambio de su vida. La enseñanza del versículo me lleva a pensar que quizás Pablo estuvo presente en la crucifixión de Cristo. La Biblia no lo dice, pero no se nos olvide que era un fariseo y fueron los fariseos quienes dirigieron la crucifixión. Además, también fue el líder de la persecución contra la iglesia. Era alguien que odiaba a Cristo. Es más, recuerden que él observaba cuando estaban haciéndole daño a Esteban, el primer mártir cristiano. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ahora después que conoció al Cristo, recordó todo lo que había pasado antes, durante y después de la crucifixión. Y bueno, pues tal vez pudo haber dicho, mientras yo estaba allí poniéndolo en ridículo, expresando a gritos mi odio por él, Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Imagínense eso. Se entregó. Dio su vida por usted y por mí. Ese fue el sacrificio supremo. ¿Quién hace eso? ¿O quién lo haría? Pues solamente Él, por amor. Pablo también se llamó a sí mismo ser el principal de los pecadores, lo cual pues no pretendió ser una exageración, porque fue un hecho real. Pablo fue el principal de los pecadores en ese momento. Ni ustedes ni yo podemos pisotear la sangre preciosa de Cristo ignorándolo, apartándonos de Él o poniéndonos en su contra, como hizo Pablo. Recordemos la escena de la cruz en la que Jesús oró diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aunque usted no ha entregado su vida a Cristo, le deteste o le desprecie, Él estaba allí amándole. Pero escuche lo que le estoy diciendo. No le estoy diciendo Él está allí amándolo. Les dije, Él estaba allí amándole y dando su vida por usted. Así es de que mire, si usted es creyente, si usted es cristiano, más bien no creyente, es cristiano, y va y le dice a su comadre que no es cristiana, Dios te ama, le está mintiendo. Y si usted, comadre, que no es cristiana, está pensando que Dios le ama, también está equivocada, porque no es así. Dios no ama a los pecadores. Váyase al Salmo 5, del 4 al 6, y se va a dar cuenta de lo que dice allí. Y usted, más vale que ya no le diga eso a nadie, porque dice amó. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó. No dice Dios ama, dice amó. Dios ya no ama a los pecadores. Él vino una sola vez y se acabó. Ya no va a haber más sacrificio. Ahora, eso de que cuando Él dijo, perdónale porque no saben lo que hacen, bueno, pues seguramente así era, pero ahora no. Ahora ya todo el mundo sabe que Dios existe y sabe que Jesús dio su vida por ellos. Que no lo quieran recibir o que no quieran aceptar el hecho real, eso es otra cosa. Pero también déjeme decirle, eso no cambia en nada las cosas, porque Dios sigue siendo Dios. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La idea principal en este versículo es sencillamente que si hubiera habido otra forma de salvar a los pecadores, entonces Dios la habría utilizado.
Si hubiera habido alguna ley o una religión que pudiera salvar a los pecadores, seguramente Dios la habría provisto. Pero la única manera en que un Dios infinito pudo salvarle a usted y a mí fue enviando a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y Él estuvo dispuesto a hacer el sacrificio supremo. Por ello hoy yo le invito a que si no se ha decidido a tomar una de las 3 decisiones más importantes de su vida, le invito a responder a ese amor, a ese sacrificio. O como dice el texto, no deseche la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y haga lo que nos enseña Isaías 55:6, cuando dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Mire, es apremiante que usted atienda este pasaje, este mensaje, este llamado que le estoy haciendo. Yo no le voy a decir a usted, repite esta oración, porque la Biblia no menciona que por repetir una oración alguien es salvo. La Biblia dice que porque uno cree en su corazón que Jesús es el Señor, entonces vamos a ser salvos. Primero lo creemos y nosotros decimos que somos salvos por Él. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? ¿Por qué es tan apremiante? Pues porque la puerta al cielo, en el cielo, está por cerrarse. Las señales así nos lo están indicando, ¿eh? Así que ya hemos aprendido que si verdaderamente hemos sido crucificados con Cristo, significa que las personas que éramos antes de la salvación, fuimos crucificadas con el Salvador. Y nunca podremos volver al muladar. Imagínense, ya no podemos volver al pecado. Nuestro viejo yo ha muerto. Y la persona que somos hoy es una nueva creación. Ahora somos hijos e hijas de Dios vestidos con su justicia. Dice 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Siempre y cuando hayamos, escúcheme bien, nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted deje de llevar esa vida de pecado que llevaba antes de recibir a Cristo en su corazón y que camine con perspectiva eterna, poniendo los ojos en el cielo. Me refiero, no que esté viendo nada más para arriba, no. Me refiero a que se imagine ya sentada con el Señor Jesucristo allá, ocupando la morada celestial que Él fue a preparar para usted, para que cuando muera, fuera a vivir con Él. Termina el estudio, empieza el servicio. Vivamos de tal manera que glorifiquemos a Dios en todo lo que pensemos, hablemos y hagamos. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas la escuchen. Lo espero la próxima semana, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La Iglesia Verdadera dice, ven Señor Jesús, te estamos esperando. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.